Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Periodismo Sin Fronteras con Rosy Covarrubia, su servidora. Y hoy la verdad tenemos una emisión de lujo porque tengo aquí a mi lado a una persona a quien en lo personal admiro mucho, respeto y bueno, por fin se me hizo entrevistarlo. Así que vamos a ver qué nos cuenta esta noche el doctor Raúl Aristides Pérez. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias, Rosy, gracias por esa admiración y por ese respeto hacia mi persona. Lo mismo puedo decir que yo te aprecio mucho, te estimo y te respeto como esta dama del periodismo. Muchas gracias por la invitación. Ya era hora que me tocara, ya hace mucho tiempo que andaba yo ahí Ay, pues buscando qué bueno, la oportunidad. qué bueno en esta época de que estamos en casa, ¿verdad? Sí. Tranquilamente, pues quizá descansando un poco del ajetreado de la vida normal. Y además en una época bonita, ¿verdad? Yo creo que más en esta época que viene, pues la vamos a disfrutar tal vez más con todo y las ausencias, porque estamos revalorando muchas cosas, ¿no? Así es, ahorita que dices eso en esta época, hoy es 30 Ya de es, noviembre, ¿verdad? ya, Hoy cumple sí. años de muerto Oscar Wilde, Un si buen mal día, no recuerdo. mira, un buen día para Murió entrevistarle, en recordarlo. 1900, creo. 30 de noviembre, si mal no recuerdo. Alguien del público a lo mejor me desdice, pero bueno. Y la época obviamente que se acerca es una época pues de regocijo, ¿no? Sí. De mucho festejo, de mucho abrazo, regalo, Reencuentros, convivencia, reencuentros, recuerdos, añoranzas de ¿verdad? los que se han tenido que ir antes de tiempo. Bueno, Así dicen es. que nadie se va en la víspera, ¿no? Todos cuando les toca. Pero Sí. bueno, como quiera que sea, pues va a ser un fin de año especial y un fin de año donde pues no debemos tampoco de descuidar, ¿no? Las medidas, porque esto no acaba hasta que se acaba y todavía por ahí anda un bicho rondando y no es RC7, no es Cristiano Ronaldo, digo CR7, no es ese bicho el que anda rondando por ahí precisamente. Bueno, pues nosotros estamos aprovechando una coyuntura, podríamos decirle, ¿verdad?, en la vida del doctor Raúl Aristides, para pues invitarlo aquí. Nos enteramos que va a presentar próximamente en la Feria de Guadalajara, va a presentar su libro Motín de Indios 1692. Déjenme decirle, yo andaba bien perdida cuando vi el título. Yo pensé que se refería, bueno, sí, a algo histórico, pero lo ubicaba yo más por acá, por los mayas, ¿no? Por la guerra de castas, por ahí dije, bueno, pero no, me equivoqué. Así que, pues, cuéntenos, doctor, cuéntenos de qué se trata. Motín de Indios 1692. Miren qué hermosa portada. La portada está bella, Es tiene una... un color turquesa padrísimo. Y la foto que adorna esta portada es una foto de Naranjo y otro pintor, que es una recreación más o menos de la pintura de Villalpando de 1695, en el que se muestra el Palacio Nacional o el Palacio Real destruido por este movimiento que hubo a finales del siglo XVII. Y esta pintura es de los años 60 en México, que la conseguimos por allá con derechos de autor y todo, y quedó la verdad ad hoc para lo que se cuenta. Es una novela histórica, me comentaba usted, ¿verdad? Es una novela histórica. A ver, vamos a ver si no histórica. se charolea por ahí, lo muevo el libro para que puedan ver la portada. ¿Está bien? ¿Se ve bien ahí o lo muevo un poco? Ahí bien, perfecto, para que puedan también ahí disfrutar de la portada. Cuéntenos de esta novela que ya, que usted me dijo hace un momento, pues ya se me antoja empezar a leer esta noche. Yo creo que es una novela que sí, bueno, a lo mejor habrá veces para poder, por la época, poder adentrarse y entenderla, pero la verdad creo que esto es para empezar y no parar. Claro, mira, cuando yo decido publicar este texto, lo mandé a la editorial Universo de Letras y me respondieron después de hacer la primera revisión. Después de hacer la primera revisión por un experto, me mandaron, me acuerdo,
mucho gusto saber que lo que hice está bien hecho. ¿Qué le inspira a escribir sobre este tema? Cuéntenos un poquito antes del tema para que entienda. A mí ya medio me platicó, pero cuéntenos para que también nuestros amigos se enteren. Comentaba yo antes, claro, comentaba yo antes de entrar al aire, te comentaba, a mí siempre me han gustado de México dos culturas importantes, la maya y la mexica. La mexica se desarrolla dentro de todos estos mitos y obviamente está muy cerca de la creación de México Tenochtitlan, hoy día Ciudad de México, y la historia de la Ciudad de México siempre me ha gustado. De ahí parte esto. Este evento de 1692... Parece que me equivoqué, yo dije 1962, ¿verdad? No. Parece, ¿no? ¿Sí lo dije bien? Sí, 1692. Okay. Este evento, que es un evento histórico en el transcurso de los años de Ciudad de México, lo conozco yo al leer estos libros de historia, pero nunca me había llamado la atención como tal, y lo había yo documentado en varios libros que había yo leído, pero esos libros no traían más que la mención al evento y punto. No se sabía o no sabía yo de qué se trataba, causas, consecuencias. Uno de esos libros me mandó a otra fuente, que fue un artículo de Rosa Feijó de los años 60, en donde esto me abrió el panorama. Otro libro me habló de la gente que vivía más o menos y de los oficios de los indios en esta época en Ciudad de México. Hay que tener en cuenta de que en este año el 80% de la población de la Ciudad de México era indígena. Entonces eran chorro de indios contra un pequeño grupo de españoles. Este evento entonces llega a mí y me gusta porque dije, es explotable. Le pregunto a un amigo historiador y le digo, ¿hay algún antecedente de alguna novela mexicana que hable sobre este movimiento? Y me dice, no, hay una nada más, pero lo menciona nada más, una novela. Y me puso en contacto con el autor. El autor me manda la novela, no leo completa la novela, sino la hojeo buscando precisamente el dato y encuentro que son 2 paginitas nada más, no trae nada. Entonces, esta novela estaba en curso. Esta novela yo la escribí de una manera muy rápida, en 30 días. Entonces me fleté, pero obviamente la investigación le llevó más tiempo. Un tiempo récord. Fíjate que estaba yo investigando y al mismo tiempo escribiendo. Con decirte que un 27 de agosto, que estaba yo en plena efervescencia de esto, abro un tweet aquí y veo un personaje náhuatl, el Temacpalitotique, de un Tlatoani Cuauhtémoc que está en el Twitter. Entonces te da la descripción de lo que era esto y me gusta el personaje. Entonces lo meto a la novela. O sea, es una novela histórica que tiene verdad y ficción, ¿no? Sí, creo 2-3 escenas importantes con este brujo adivino, algo así. El Temacpalitotique era un brujo pero malo. Y no tenía mucho sentido ponerlo al lado de uno de los personajes que estaban luchando por la causa de los indios. Entonces le cambié el nombre, pero como adivino. Y bueno, y mientras lo iba yo escribiendo, iba yo leyendo varias cosas. Para no dar el total de la obra, yo me leí alrededor de 30-40 libros, fuentes más bien, entre artículos y libros. Compré libros y los fui leyendo y estaba yo redactando. La cosa es que el 1 de septiembre del año pasado, ¡pum!, le puse punto final y me dediqué a la captura. Obviamente yo escribo a mano. Me dediqué a la captura, que me llevó algún tiempo, y luego empezó la labor de... ¿Guarda esos manuscritos, maestro? Sí. La labor de
corrección, que me llevó también mucho tiempo. Releí algunos textos, aumenté algunas cosas, metí algunos detalles de la ciudad, por ejemplo, que yo desconocía. Traté de ponerme en los zapatos de estos indios en el momento de enfrentar al virrey y a sus fuerzas, de unir realmente a estos indios bajo la identidad de que somos precisamente indios y tenemos un enemigo en común, y a ese hay que darle duro y a la cabeza. La novela entonces se carga de una tensión y de una emoción. De lo que se trata en realidad, o mi objetivo era contar qué pasó ese 8 de octubre de 1600, ese 8 de junio de 1692. Pero obviamente tuve que dar todo el antecedente de por qué estaban así, por qué el motín se armó y todo lo que había sucedido tanto en Tlatelolco como en México Tenochtitlan con los indios y sus relaciones con el gobierno. La imposición, el robo de tierras, la expropiación de tierras, el patearlos a los indios fuera de la traza que ellos hicieron de los españoles, para ellos solamente, para que vivieran ellos y ahí levantar sus casas. En fin, todo esta trama y este tejido de relaciones que se dan entre dos fuerzas opuestas, tuve que hacerlo, porque para presentar al final esto, es decir, el motín precisamente, que es el momento neurálgico, tuve que dar los antecedentes de estos indios. Entonces creé algunos personajes. Por ejemplo, está una mujer que realmente, dentro de los comentarios que me hizo la editorial, es un gran personaje, se llama Hortensia, y es tortillera, vende tortillas todos los días en México, y de hecho ella fue el personaje que me atrapa. Entonces, fíjate, Rosy, yo empiezo a hacer esta novela, pienso hacer una novela con base en cartas que iba a dictarle, porque no sabía escribir, Hortensia a la amanuense, contándole a su papá lo que pasaba en Ciudad de México. Okay. Entonces empiezo a escribir las cartas. Un personaje y una historia para poder narrar. Empiezo a escribir las cartas de Hortensia hacia su papá. Le dice: tata, fíjate que estoy acá, bla 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 bla. Empieza con, le dice: durante muchos años conocí a Salomé y hoy lo vi muerto. Salomé es su ex marido. En fin, la cuestión está en que así empieza la historia, cuenta varias cosas, termina una carta, empiezo a escribir otra segunda carta, ¿sí? Y estando a la mitad de esa segunda carta, caigo en la cuenta de que es un personaje analfabeto, de que es un personaje con una cultura muy precaria. A su propio personaje, sí. ¿no? Dije, entonces, más que planearlo para poder presentarlo, lo fue descubriendo. Lo fui descubriendo, y obviamente por relaciones por sentido común, ¿no? Una mujer en el siglo XVII que vende tortillas, pues nunca ha ido a la escuela, sí, porque no es rica. Si fuera india rica, posiblemente sí, pero no. ¿Había indios ricos en aquella época? Sí, como no, los descendientes de los tlatoanes. ¿No? Sí, había hombres y mujeres que todavía les respetaron su jerarquía social y obviamente tenían servidumbre. Tenían servidumbre otros indios como ellos, ¿no? Ninguno era español de la servidumbre. Pero sí, por ejemplo, de los señores de Tacuba y de otros señoríos, les respetaron la jerarquía social a estos personajes, obviamente que sí. Pero esta mujer pues era pobre, era una mujer que trabajaba para sostenerse ella sola, porque era ella sola, había tenido un hijo, pero el hijo vivía en San Luis, ya no vivía con ella. Entonces, estando redactando esta segunda carta, me di cuenta de estas características, de estas deficiencias del personaje, y dije,
este personaje no va a poder describir a la ciudad como yo, Raúl Arístides, quiero describirla. ¿Por qué? Porque yo quiero meter metáforas, y una indígena ignorante y tortillera es imposible que ponga esas metáforas. No sabe qué es una hornacina, por ejemplo. No sabe qué es una cruz tequitqui. No lo sabe. No sabe qué es una columna salomónica. No, pero yo sí sé. Entonces dije, no va por allá el asunto. Terminé aún así la carta y dije, no, el punto de vista de la novela tiene que cambiar. No puede ser una novela epistolar a base de cartas, sino tiene que haber una voz narradora, sí, que cuente la historia de Hortensia. Y entonces agarro el personaje de Hortensia y lo meto al inicio de la narración, que dice, empieza la novela así: viva el rey, muere el mal gobierno, viva el rey, muera el mal gobierno. Repicaba de nuevo con fuerza bestial en la cabeza de Hortensia mientras caminaba sobre el callejón del Espíritu Santo, bajo la sombra de las casas grandes como la del Marqués del Prado, etcétera, etcétera. O sea, desde aquí ya está presente muere el mal gobierno, vive el rey, muere el mal gobierno, que fue una consigna que lanzaban precisamente los indios. Ellos no querían que el rey cayera, pero sí el mal gobierno que tenía el virrey. El rey era el rey, que era en ese entonces el que estaba en España, que era un ente inabstracto, ¿verdad? Pero el virrey sí, porque a veces lo veían pasar por la calle, una ciudad pequeña, en su carruaje, ¿no? O lo veían de lejos. No, seguro va a ser una delicia leerlo. Pues ojalá Sí, y les guste. Creo que sí, no, yo, y es más, voy a empezar yo. Sí me va a dejar uno, ¿verdad? Claro. Ya se lo pedí así como que no queriendo. Y bueno, sé que lo va a presentar en Guadalajara, ¿verdad? Sí, lo presentamos el próximo domingo. Domingo, ¿no? El domingo 5 de diciembre a las 12 del día en el Salón 2 de la Expo Guadalajara, donde se pone la FIL, precisamente, que es una feria bien importante. La más importante del país. Así, es la segunda feria más grande del mundo, del libro, más grande del mundo. La primera se da en Frankfurt, la segunda es esta, en México. La tercera creo que es la de minería, la que se da en febrero, en Ciudad de México también. Y es la primera vez que yo presento algo allí en la FIL de Guadalajara. Nunca había yo estado allí. Obviamente yo tengo que hacer mi propia publicidad. La presentación yo la estoy pagando, obviamente. E invité a Felipe Garrido, al maestro Felipe Garrido, a que me la presentara, pero por desgracia no va a poder estar por cuestiones de salud. Me dijo, no descartó la posibilidad de ir, pero me dice, no te aseguro. Entonces, dudo yo realmente. Es Universo de las Letras, que vaya. Es la editorial, ¿verdad? Universo de Letras es la editorial. Este libro lo pueden comprar en Amazon. Está de manera digital, porque de manera impresa hay muy pocos ejemplares. Sí, ya prácticamente. Entonces, de manera digital está allí, cuesta creo que 89 pesos. Y te lo bajan al Kindle, al lector y ya, te lo bajan gratuitamente. Bueno, no tan gratuitamente, te cobran 89 pesos. Yo sigo todavía asombrada del precio de los libros, y uno se pone a pensar todo lo que hay detrás para poder llegar a esto, ¿no? La investigación, el trabajo, todo lo que implica poder tener una obra de este tipo, ¿no? Claro, y la verdad es que... Yo creo que el valor también, bueno, a lo mejor lo estoy monetizando, pero creo que el valor lo da entre más gente lo vea, más vale, ¿no? Claro, porque se difunde, ¿no? se da... Pero déjame terminarte de contar. Y esas cartas se quedan allí volando. Termino yo la novela como ya tal, y esas cartas sobran. Entonces, ¿qué hago con ellas? Dije, ¿qué hago con esas cartas que hablan sobre lo que habla la novela? Entonces las puse al final y le puse cartas encontradas en Puebla de una tal Hortensia Xahuentitla.
¿Usted las encontró? Bien, no sé quién las encontró, pero ahí se deja la imaginación del lector para que vea quién las encontró. Obviamente, todos los personajes que aparecen aquí son ficticios, incluso el propio virrey, que aparece en 2 o 3 ocasiones. Bueno, aparece una monja jerónima, que es doña Sor Juana Inés de la Cruz. Además, aparece en la novela recitando unos poemas. Una noche que le invitaron a comer mole en una casa rica, obviamente, que tiene su historia ese mole. Ahí luego lo vas a ver tú es una parte chusca de la novela, porque también tiene su humor, tiene cierto humor, y no es la búsqueda del amor por parte de Hortensia. Sí, lo encuentra de alguna forma, ¿no? El marido la quiere reconquistar, de hecho. En fin, hay toda una serie, se hace pasar por muerta. A mí me da la impresión de que usted se divirtió sí, la verdad, sí. Libro, Se hace pasar por muerta la propia Hortensia en medio del mercado. No. Vamos, es una serie de anécdotas que suceden. La verdad, a veces sacadas de la historia, otras son totalmente inventadas. Aquí vamos a descubrir mucho de su personalidad, de sus angustias, de sus miedos, porque quiero o no, pues se refleja, ¿no? Pero pues hay que leer entre líneas para poder ver esto. Ver, ¿no? Sí, y sobre todo yo creo que hay una parte en donde hablo de la ciudad, en donde yo dejo ver este sentimiento que tengo por esta ciudad a la que admiro y me sigue gustando porque es una ciudad bella, sí, que es la Ciudad de México. Con todo y sus problemáticas, la verdad, sí. Sí, es una ciudad hermosa, sí, con una gran historia. Dentro de esa historia, obviamente, está este famoso motín del hambre, que así le llamaron, ¿sí? Carlos de Sigüenza y Góngora, que fue un astrónomo, matemático, profesor, rector de la universidad, que vivió en esta época, tiene su versión de este movimiento. Obviamente es una versión a favor del virrey, porque él era parte del gobierno del virrey, no de esta parte de los maltratados, de los rotos, que son precisamente estos indios, que son los que padecían en realidad este problema de la falta de maíz, ¿no? Cuando las bodegas del alcalde mismo de la Alhóndiga, que es donde llenas, se distribuía, estaban llenas de maíz. Especulaban, o sea. Exactamente, se daban allá este tipo de situaciones. Se deja ver muchas cosas, aparecen 2 prostitutas por ahí que hacen de las suyas, aparecen 2 homosexuales en la revuelta, lanzando piedras y diciendo una serie de groserías. Y en aquella época, ¿no? Sí, pero fíjate que eso lo tuve que investigar. Ajá. Porque eran 2 homosexuales que yo inventé los nombres. Una se llama la Sangarriana y otra se llama la Martina de los Cielos. Ajá. Obviamente la homosexualidad en esa época era muy mal vista. Sí. Entonces, ¿qué hacían? Para entrar a las pulquerías y conseguirse a sus clientes y satisfacer sus placeres, se vestían de mujer. Oh. Vestidas de mujer las permitían, se ponían pelucas o se dejaban crecer su propio pelo, se hacían sus caireles o se ponían cintas y se vestían de mujer y entraban allí. No entraban como hombres, obviamente, porque si los agarraban entonces sí, los matan. Era el problema. Sí. Entonces, como mujeres tenían eso. Vivos. Entonces, hay una escena en donde dicen, ya estamos hartas de esos gachupines canijos, dice una de ellas, ¿no? Y le dice el marro, que es el cabecilla, las abraza hacia las 2 de los lados y le dice, pues son bienvenidas, y alguien grita por allá, arriba la Sangarriana. En fin, se arma todo en una asamblea de indios que se da precisamente planeando el motín contra la falta de maíz. Sí. Okay, pues y va gente medio ebria, va gente en su juicio, va gente joven, gente grande, pero generalmente participó la gente consciente de lo que estaba haciendo.
genial. No, definitivamente hay que leerlo. Maestro, ¿cuántos libros tiene? Con este libro, ay, ni sé, Rosy, son varios. El año pasado publiqué con otro título una novela que publiqué en 2008, que se llamó Nómadas del Sur. El año pasado la publiqué con el título que tenía primero la novela. ¿Es una reedición? Es otra versión, le cambié algo a sugerencia de la editora, y se llama Los Ecos Nómadas, que esa sí es de Guerra de Castas. Y de todo su abanico, ¿qué es lo que más le atrae la novela histórica, el ensayo? Porque tengo entendido que usted no tiene una línea editorial fija, o sea, es amplio pues todo lo que usted escribe. Yo escribí mucho ensayo literario, sobre todo, análisis literario. Pero eso lo he abandonado poco a poco. Ahorita me he dedicado más a los análisis de lengua, que he estado tratando. Ahorita, por ejemplo, estoy preparando un texto sobre la conformación lingüística de Payo Obispo Chetumal, intuyendo hasta cierto punto, me falta hacer todavía labor de archivo, tratar de ver cómo hablaban en Chetumal o en Payo Obispo cuando se funda. Se imagina uno lo que se puede dar en ese momento, obviamente teniendo como base los censos que se levantaron en 1904. En 1904 Payo Obispo tenía 248 habitantes. De esos, 15 eran mexicanos. Había de gente de Acapulco, del DF, Belice, de Veracruz. Habían yucatecos, muchos, y muchos que habían llegado de Honduras británicas, pero que hablaban español yucateco. Y obviamente la minoría hablaba inglés, la minoría. De esos 248 eran como 35 los que hablaban inglés solamente. Eso está en proceso. Ese trabajo está en proceso. Lo estoy haciendo, lo estoy redactando. Me falta todavía ir Se requiere mucha investigación. al archivo para ver los documentos más antiguos que tengan de Payo Obispo y ver qué palabras son las que se manejan allí, que no han de ser muy distintas a las de ahora, pero puede haber alguna por allí que suene un poco raro, quizá algún préstamo del inglés, no sé, que puede ser por escrito, que haya pasado al registro escrito, no sé, pero eso nos va a dar obviamente idea de cómo se hablaba en esta ciudad en 1900, hace 100 años, por ejemplo, en 1921. Digamos que es parte del rescate de la historia. Ajá. Porque realmente una utilidad práctica en esta época pues sería incrementar conocer pues la base del lenguaje, de las relaciones humanas incluso que se daban en esa época, ¿no? Sí, es de pensarse, por ejemplo, que era una cultura oral. No había, muy poca gente sabía leer y escribir, porque en el censo viene. Hay algunos chavitos. Poca gente realmente sabe leer y escribir, que son empleados de gobierno algunos, comerciantes otros, gente que fue a la escuela en un momento dado, en Belice, y que aprendió algo. Pero la gran mayoría son labradores que no saben leer y escribir. Entonces, es una cultura oral, no hay una cultura escrita, por lo tanto no hay libros. Algunos documentos, yo recuerdo por ahí en el Archivo del Estado, en una época que me tocó estar cerca de nuestra amiga Tere Gamboa, que pues está por allá en los cielos, trabajar algunos materiales históricos, y por ahí encontramos algunos documentos. La verdad es para reunirlos y hacer una edición para divertirse, además de conocer un poco de la historia de esa época, es para divertirse. Y me acuerdo mucho de una carta que le manda un ciudadano al gobernador para que le autorice portar una pistola. Yeah. Y el oficio que hay ahí es precisamente el oficio donde le contesta el gobernador
y le autoriza a usar la pistola. Entonces, por este medio, yo fulano de tal, con este cargo le autorizo a usar una pistola para que se pueda defender. Pero así en esos términos, con firma, con sello, en esos términos así tan simples, tan sencillos, que uno lo ve y dice, bueno, en esa época se le pedía permiso, era fácil, ¿no? No era la tramitología de ahora para poder portar un arma, ¿no? Fíjate que en los y archivos... el lenguaje que se usaba, ¿no? Que se utiliza. Sí, es igual el informe que rinde el doctor Toscano, y que en la primer comisión geógrafo exploradora que llega por acá, ese informe que le rinden al presidente, yo tengo tal vez la única copia que exista por acá. Mira. Porque la otra, el original, nunca se encontró, y la forma en la que está redactada, la verdad, es una delicia. Yo se lo voy a facilitar para que lo vea. Sí, hicimos por ahí el intento de que se pudiera editar se hiciera una edición facsimilar, no lo logramos porque pues primero la verdad no quería yo desprenderme del material y dejarlo por allá para que alguien más lo hiciera, o sea, sino como copiladora, o sea, que lo he guardado, que no sé de dónde llegó, son muchos informes que llegaron de muchos lados, hace 40 años que los tengo guardados. Y la verdad, leerlos, ahorita que comentaba usted sobre esa forma de expresarse antiguamente, ahí en ese informe hay una narración en primera persona que está divino. Qué rico. Tiene eso precisamente, hay una riqueza tremenda del lenguaje, ahí simple, sencillo, llano, sin rebuscamientos. Claro. Cómo le informan ellos al presidente directo de todo lo que fueron encontrando, pero es como un diario, pues, de todo lo que fueron encontrando. De campo. Sí, en esa primera visita de la Comisión Geógrafo Exploradora, que vino precisamente a conocer la situación del territorio para poder poblarlo, ¿no? Estaba el doctor Barocio, aparte de Salvador Toscano, venía con el doctor Barocio, y la Fundación Toscano, que parece que la presidía hace ya varios años la nieta o bisnieta directa de Salvador. Querían llevarse los documentos, pero pues yo decía, bueno, mejor los editamos aquí, que se nos quede una copia aquí al Estado y después les damos una copia a ellos, ¿no? Pero pues fue pasando el tiempo y lo que hago es cada año nada más ver que no se haya polillado. Están envueltos en telas negras, oscuras, y es un material que en algún momento... Habrá que buscar el editor, a lo mejor a la universidad le interesa hacerlo. Ya por ahí pasamos hace muchos años, por ahí ya anduvimos navegando en una época, pero igual era entregarlo para ver y no, la verdad no quería yo estar lejos de esto, no, yo quería estar presente en el proceso. Sí, lo tienes que trabajar con algún historiador importante del Estado, ¿no? Y ahorita que mencionó usted esta búsqueda del lenguaje, de los códigos lingüísticos de esa época, pues creo que ahí pudiera también. Claro, probablemente sea esto más acá, ¿no? De lo que usted busca, una época más posterior. No, pues estoy buscando... Que era a principio del siglo pasado. O sea, yo voy a ir allá al archivo tratando y le voy a pedir a quien esté por ahí los documentos más antiguos que tengan. Sí, tienen un... O sea, ¿y de qué años son? Sí, me tocó a mí parte de la clasificación de ese material. Salteados, no me voy a leer obviamente todo porque el tiempo no alcanza. Sí. Pero ahorita que dijiste eso de la solicitud para portar armas, ya se daba, por ejemplo, entre los mayas en el siglo XVI en Yucatán. Ellos le llaman Ocotbatán, que es la petición que hacen de muchas cosas, para comprar un caballo, para portar un arma, en fin, varias cosas. Indios solicitan al gobierno. El indio lo dicta a un amigo. Este amigo lo escribe en maya y se lo pasa al del gobierno. Obviamente el del gobierno lo traduce para que lo lea el gobernador. El gobernador lo contesta en español y ese español lo traducen al maya de nuevo para que sepa el enterado si fructificó o no su petición, su Ocotbatán, su petición, así le llaman. Ocotbatán. Entonces, había un machote que tenían ellos que luego los mayas se lo saltaban. O sea, no respetaban, digamos, la retórica hispana en ese sentido, sino que tenían sus propios leyes, y está bien, sus propias leyes para hacer ese tipo de redacciones. Entonces, es lo que estoy investigando yo.
no tanto cómo se hacían las peticiones, que por allá podía aparecer alguna, obviamente, Sí, ¿no? sí. Sino cómo hablaban. La verdad es que no debe haber mucha diferencia de un español de hace 100 años al de ahora. Quizá algunas palabras han cambiado, Ujú. quizá algunas de estas palabras tengan un registro escrito, lo que indica que son de un dominio Popular, amplio. ¿no? Pero como yo te decía, al haber una población totalmente o casi analfabeta, la comunicación es oral. Entonces, te digo las cosas, no te dejo recaditos porque no sé escribir. Sí. Y tú no sabes leer, Y yo, entonces, exactamente. ¿qué hacemos? Sí. No había Mejor otra, no. mejor nos decimos las cosas. Ok, doctor, esto es el próximo domingo, la presentación de su libro Motín de Indios, allá en Guadalajara. Le deseamos el éxito que va a tener, Y que sea entretenido, con esa esto es indudable. presentación celebro porque ese día cumplo años. Oh, pues de una vez le adelantamos las cumple. felicitaciones. Es mi cumple. Hacer su regalo. Sí, fíjate que sí, la verdad. Bueno, y además entonces es un honor tener el libro aquí antes que se presente Claro, allá. fíjate, claro. Gracias. Fíjate que solo creo que Héctor Aguilar Camín y yo hemos presentado libros en la En su FIL cumple, sí. de nuestra autoría. Ah, ok. Muy bien, Creo pues que felicidades. sí. Héctor, no sé. Héctor va a estar en la presentación. Por cierto, no lo he invitado. Le voy a mandar un mensajito. Va a estar y no lo he invitado. ¿Cómo No lo he volver? Ay, Él va a estar, no sé qué día. bueno, él va a presentar también. Sí, va a ser ¿Lo van a algo por ahí. transmitir, doctor? ¿Ah? ¿Que lo van a transmitir? Que pudiéramos nosotros buscar la transmisión y lo va pública a aquí. transmitir el SQCS. Ah, ok. Ah, perfecto, perfecto. Pues estaremos pendientes Mi ahí. hijo lo va a entonces. transmitir desde el celular Ah, ok. en Teams y ok. esa liga la va a agarrar el bueno, el para estar SQCS pendiente. y lo va a difundir por radio y televisión. Para estar pendiente, genial. ¿El próximo domingo a qué hora? 12. 12 horas de aquí o de allá. 12 horas de allá. Serían las 11 aquí. Si tenemos una hora. No, La es al una. revés. La una. Sí. La 1. Sí, la una. Sí. 12 de allá, Sí, 11 sí, de acá, 12 de acá, sí. una Sí, de acá. porque luego se nos pasan Una de acá, estos tienes razón. cambios. Fíjate, Sí. ahorita que dices esto caí en cuenta. Sí. Sí. Son 12 de allá, una de aquí. Sí, para poder estar pendientes también y promover acá, pues ojalá y se anuncie, me imagino que van a hacer algún anuncio antes, ¿no? En las redes, para que la gente esté pendiente, ¿no? Sí, le voy a decir a mi hijo que transmita eso. De hecho, tiene que hacer unas pruebas con el chico, el ingeniero de aquí del SQCS, Ok. para ver si funciona realmente lo que Sí, lo y que para queremos también hacer. aprovecharlo nosotros en las redes y Claro, difundirlo, ¿no? creo que la novela, le tengo mucha fe a la novela. Pues ya con lo que nos contó, La verdad, me encantó la novela, la hice muy rápido, pero la disfruté tanto en su lectura como en su etapa de corrección. Yo estoy bien segura que se porque divirtió. le metí, y fíjate que jugando con estas cosas, comparo Y tan serio que se ve usted, doctor. el manuscrito que tengo, el primer manuscrito original que tengo con esto, y hay un chorro de diferencia. Pero un chorrísimo. Le preguntaba que si había guardado sus manuscritos así, precisamente porque pueden ser un material a futuro, ¿no? Sí, también. Empieza así y tiene fecha. Ajá. Y luego se van insertando las hojas. Esto que te conté del tema Palitotique lo hice un 28, 27 de agosto, algo así. Y ese día obviamente escribí 4, 5, 6 páginas de la novela. Calculo, porque fue toda la escena que viene aquí en donde el marro se presenta ante este hombre y lo recibe él. Está el cuarto, huele a copal. Entonces es un adivino que le va a decir a él su futuro, lo que carga sobre sus hombros, lo que va a cargar sobre sus hombros, y él, el personaje, cierra los ojos y se imagina estar en una ciudad parecida a México Tenochtitlan, como era antes, en donde todo el mundo está hablando náhuatl, en donde están los edificios, y él está ayudando a la gente a hacer cosas, ataviado obviamente como un tlatoani, pero con ese candor humano que caracteriza a los hombres buenos, a los hombres que piden libertad y que ayudan a la gente a conseguirla. Okay. Entonces, esa escena la escribí yo ese día a raíz de ese tweet que encontré en la red. Bien, no sé cuánto tiempo tenemos, todavía tenemos por ahí, perfecto.
tenemos por ahí un poquito de tiempo. Doctor, la verdad no me gusta romper con la magia de este momento, de la narración, de lo que trae este libro, porque muchas veces cuando uno involucra otros temas en una sola entrevista, pues se rompe. Pero no quiero quedarme con las ganas de preguntarle sobre el TODES, sobre el lenguaje inclusivo. Del TODES. ¿Por qué? Porque sería también un desperdicio tenerlo aquí como miembro de la Academia de la Lengua, ¿verdad? Y no preguntarle pues de todo este movimiento feminista que pretende visibilizar a la mujer en todos los ámbitos de la vida, y uno de ellos pues obviamente es el lenguaje, ¿no? Así es. El TODES tiene ya algunos meses que lo descartó la Real Academia Española de la Lengua, con sede en España obviamente, el uso, porque pues existe todos y todas. Este TODES que es promovido por gente, los no binarios que le llaman, Sí. que no son hombres ni son mujeres, que no se identifican ni con hombres ni con mujeres, y entonces tenemos compañere, entonces es la o lo compañere o el compañere, es lo porque lo es el neutro, ¿no? Diputade, ya ves que hay un diputado veracruzano exigió pues que se que le dijeran diputade, sí. ¿no? Entonces, pues las palabras en realidad están hechas por nosotros. El uso que hacemos nosotros de las palabras hace que permanezcan o que se mueran de la comunicación. Palabras que no se usan se olvidan. O que se olvidan o que se van usando menos cada día, se van olvidando, van cayendo en el olvido y terminan por fenecer cuando ya no significan en esa sociedad nada, ni para el que la dice ni para el que la oye. Entonces, caducan. Y ahí tenemos mucha mortandad lingüística. Obviamente hay efervescencia de nuevos términos, de nuevas palabras que salen. A eso me quería referir precisamente, que así como hay esta mortandad lingüística, como usted le llama, pues hay un nacimiento por el otro lado, ¿verdad? Que es una corriente que ya, o sea, que está en todos lados, que está en muchos países, ¿verdad? Y que lo que pretende es precisamente eso, visibilizar a la mujer. Más allá del TODES, que está enfocado a estas personalidades no binarias, ¿no? Que como se autodenominan. Independientemente de que la academia pues lo ha desechado, bueno, pues sigue ahí presente y se está imponiendo, ¿no? Pues si lo van a usar, yo no le veo ningún problema al uso. El uso realmente es el que hace que una palabra se quede o no se quede. El valor se lo da el uso que hace la gente de él, ¿no? Más que esté o no aprobado por la academia. Las palabras, ¿no? Muchas de ellas, no todas, entran en competencia con otras. Y esas palabras, las que permanecen, obviamente, son las que se quedan, que tienen siglos, por ejemplo, como casa, como luna. Que no se puede. No hay luno, por ejemplo. Hay lunes. No hay caso, bueno, hay caso, pero no es en relación al hogar, ¿no? Hablando un poco de la historia de estas palabras, por ejemplo, la palabra honor. La palabra honor, que hoy día es masculino, en el siglo XIII era femenino. Era la honore y terminaba en e, porque viene del latín honorem, pero es un sustantivo abstracto. No es como mesa o mensa en latín, o luna en latín, o die, día en latín, que son concretos, sino este honore, honorem, en realidad es un sustantivo abstracto, como amore, como amistad, que son sustantivos virtude. Bueno, virtud es la virtud, pero bueno, hablando de honor, era la honore. Dice, hay documentos en que en efecto es la honore, pero el uso mismo de la gente puso en crisis estos conceptos abstractos
y todos los empezaron a usar como masculinos. Y se quedó como el honor. ¿Qué es lo que va a pasar ahorita con toda esta corriente? La color, que era la colore o la colorem, hoy día es masculino. Cambió por uso. Por uso. Ahora, la presencia femenina en este todas y todos existe. Generalmente, todas las palabras tienen un masculino y un femenino. Algunas no. incluyen ambos. Por ejemplo, estratega. Estratega es mujer o es hombre. O no binario. No hay más. No hay estrategue ni estratego. Es estratega. La palabra idiota, que sería femenino, digamos. No puede haber un idioto. No hay idioto. Entonces, ni idiote, ¿no? Es idiota, hombre, mujer o no binario o lo que sea, ¿no? Transexual, bisexual, heterosexual, no sé, ¿no? Y no tienen otras formas. No hay, ahorita sí que no hay manera de crear nuevos términos, ¿no? Entonces, digamos que se puede dejar que esta corriente que ha llegado, que tiene un fin muy específico en cuanto a la presencia de la mujer, en cuanto al empoderamiento de la mujer, en cuanto a visibilizarla en todos los ámbitos de la vida, puede por sí sola o implantarse y quedarse o irse diluyendo, como por ejemplo en el caso de la monumenta, ¿no? O la congresa. Son términos que de entrada nos cuesta un poco no entenderlos, o sea, yo en mi caso los entendemos perfectamente, sabemos cuál es la motivación pues para ese cambio, ¿no? en femenino, pero no todo se puede cambiar, ¿no? Y en este caso, ¿hasta dónde degenera pues el lenguaje? Pues de cambiar sí se puede, Rosy, porque lo usas. Si dices, yo soy congresista, porque soy hombre. Tú eres congresista, porque eres mujer. No pasa nada. No pasa nada. Pero ese congresista, en primera no aparece en ningún diccionario, porque no es una palabra usual. La lengua la hace el uso. El usuario hace la lengua, nosotros como usuarios. Y dejar que esto fluya y que siga, pues es imparable. Sí. O sea, ni la pero ¿qué va a pasar con los niños en la escuela? Por ejemplo, donde hay maestros que ya utilizan este lenguaje inclusivo, incluso en el periodismo allá hay talleres también para que podamos irnos nosotros involucrando, pero ¿qué va a pasar en la escuela? Con los maestros conservadores, por ejemplo, ¿qué va a pasar con los niños? Porque ya tenemos referencia, por ejemplo, de esta niña que fue reprobada porque contesta todo su examen con este lenguaje inclusivo y pues obviamente la reprueba, ¿no? Es que no es la norma. O sea, una cosa es que tú estés en contra de que te llamen de una determinada manera, a que le quieras poner masculino o femenino a todo lo que es o masculino o es femenino a tu modo. Obviamente no es un código que comprendan los demás y bien reprobada. ¿Por qué? Porque no es un código. O sea, es algo que está extra del código. Entonces, a lo mejor el profesor lo entendió, que sí lo entendió, pero no es la forma de referirse, en español al menos. El que lo acepte o no la academia, eso es punto y aparte. Son instituciones creadas no precisamente para vigilar. El lema de la academia es fija, pule y da esplendor. Este esplendor precisamente es esto, ¿no? Fijar primero el uso. El uso lo hacemos nosotros, no lo hace la academia. El pulir lo hacen los escritores, los poetas, los periodistas, los que el uso diario y la aplicación que se le dé a cada palabra, ¿no? Son instituciones que si bien tienen una gramática, tienen unas reglas ortográficas, con afanes a veces preceptivos, y que en efecto cuidan un poco la sintaxis, ¿sí? Sobre todo la sintaxis del español. Esta parte léxica y estos cambios que se dan, ¿sí? Que dan los usuarios, que surgen por una necesidad, por una ocurrencia, por lo que tú quieras. Surgen, por ejemplo, como surgen los sinónimos.
Yo hasta la fecha no sé por qué surgen los condenados sinónimos. Si ya tenemos una palabra para nombrar a la silla, ¿por qué inventar otra para nombrar el mismo objeto? Por ejemplo, silla no tiene un sinónimo en español. Hay sillón, pero no es silla. No es silla. Asiento, más o menos, ¿no? Dependiendo del uso, ¿no? Porque sería el mismo fin, pero, por ejemplo, asiento un vehículo, ¿no? El vehículo, Claro, ¿no? claro, entonces... Al final es el mismo fin, es para sentarse, ¿no? Ajá. Pero silla está mucho más empleado, por ejemplo, silla de montar, por ejemplo, Eso, ¿no? sí, por ejemplo. O silla como cualquiera que vemos ahí. ¿Por qué esa necesidad de nombrar con otra palabra si ya tienes una? No tiene caso. A alguien se le ocurrió inventar alguna cosa. Entonces pegó la palabra, se empezó a usar así, a veces sin una conciencia lingüística de lo que se estaba creando. Así surge la lengua como tal. Nosotros hablamos de una convención y esto es una botella de agua, esto es un libro, lentes, celular, mesa, cámara, luz, porque las heredamos, pero en el origen entre mesa, entre la palabra y esto no hay ninguna relación natural. Aquí de lo que se trata es de remarcar presencias en la lengua. Que puedan identificar a Exacto. los objetos, ¿no? Y está bien, o sea, yo creo que hay que dejar que esto corra. Ajá. El tiempo dirá, nosotros como usuarios lo diremos, si las aceptamos o no las aceptamos. Ya depende de cada quien, ¿no? Así es, entonces el uso va a ser que se quede, el desuso va a ser que se olvide Que se olvide. y punto. Pues gracias. Así de fácil. Muchas gracias, muchas gracias. Su presencia dentro de la Academia Mexicana de la Lengua es vitalicia. Sí es vitalicia, sí es Perfecto, para qué siempre. bueno. Pues es un honor para todos los chetumaleños, para los quintanarroenses. Yo espero tenerlo ahí. que tengamos alguna sesión, ojalá y pronto, si nos permite la pandemia esta, traer a alguien de la academia aquí a Chetumal para presentar el diccionario de mexicanismos, el nuevo diccionario de mexicanismos que por primera vez va a contener varios quintanarroísmos, gracias a mi labor de investigación. Esto sería el próximo año, me imagino ya. Yo supongo que sí. Creo que este año ya salió el diccionario, no sé, no tengo entendido, no lo había anunciado en la FIL. Pues vamos a estar levantando la mano para que nos dé la oportunidad de estar presentes y de Claro. entrevistar a quien venga de la academia para Poder hacer- exactamente estar aquí Sí. quizá con la directora que es la Concepción Compani Ajá. o con alguien que en efecto nos ilustre un poco más de toda esta labor que se ha hecho. La edición anterior es de 2011, o sea, tiene 10 Ya años. 10 años, sí, 10 Entonces años. ya debe de salir una nueva edición. Esta edición es más rica. La comisión de lexicografía ha estado trabajando duro en eso. Le voy a preguntar a Concepción, por cierto, Bueno, pues cómo va. vamos a mantenernos en contacto porque me interesa esa información, me interesa pues poder compartirla con el público y además, bueno, estar uno informado de estos temas que a veces uno se aleja un poco, ¿verdad? Está bien que estamos Sí. alejados del centro del país, pero pues no hay que perder lo importante, ¿verdad? Así es, Es Rosy. parte de nuestro diario vivir también, es parte de nuestra esencia, es para nosotros al Así final. es. Sí. No, este trabajo. Pues gracias, doctor Raúl. La verdad que, vuelvo a decirlo, es un honor poder tenerlo aquí a mi lado y platicar con usted después de tanto tiempo, ¿verdad? Y verlo por ahí, antes pues de lejitos porque andaba por allá usted de rector y ahorita ¿qué está haciendo? ¿Tranquilo? Pues estoy con mis clases en línea en la UCRO. En la UCRO, sí. Y me dedico mucho tiempo a leer y a escribir. Ahorita estoy, aparte de hacer esto que estoy haciendo varias cosas, pero otra cosa que me puse en mi tarea es hablar de mis libros, de mi biblioteca. Oh. Entonces ahorita estoy hablando de mis libros. Bueno, a lo mejor pudiéramos programar para principio del próximo año y hacemos la entrevista ahí, donde tiene usted Con todo gusto. sus libros, ¿no? Con todo Que gusto. nos pueda hablar y conocerlo. La verdad es un orgullo para Quintana Roo, para los chetumaleños,
el tenerlo aquí entre nosotros. Gracias, muy amable. Verlo bien, verlo fuerte, verlo gracias. con ánimo como siempre. Gracias. Pues gracias a ustedes también por habernos acompañado, por dedicar un espacio ahí para estar pendiente de Periodismo Sin Fronteras con Rosy Covarrubias. Quiero antes agradecerle al Hotel Capital Plaza, que nos permite hacer uso de esta hermosa terraza con aire libre, aire puro, y además pues un clima muy rico ahorita, ¿verdad? Entre fresquecito, así muy rico. Y pues gracias a la señora Mimi Conde también por pues estas facilidades que nos da para que nosotros podamos transmitir. Gracias al equipo, compañeros y compañeras que me apoyan, de veras valoro en todo pues su tiempo para poder llevar este programa que aspiramos a partir del próximo año fortalecer y poder compartir cosas que no sean necesariamente la política del día y la coyuntura del día, el tema del día, sino temas importantes que a veces van más allá de lo cotidiano, ¿no? Pero que tenemos nosotros que documentar también, ¿no? Aparte, sí, y informar. Habrá que darle un espacio para hablar y tener propuestas para esta inseguridad que se vive. Sí, muchos temas, muchas cosas de qué tratar. Gracias, buenas noches y no se olviden que los buenos somos más.